Dicen que cada bala tiene un nombre, y durante más de una década el nombre de ese hombre fue el único que nunca estuvo escrito en ninguna de ellas: Julián Castaño. Conocido dentro del cartel como el Tigre, fue el guardaespaldas más leal que Pablo Escobar tuvo en toda su vida. Nadie sabía de dónde había salido. Algunos decían que había sido soldado, otros que era un sicario retirado que juró no volver a matar, pero lo único que todos recordaban era su mirada, fría, fija, como si ya hubiera visto la muerte demasiadas veces para temerle. Julián llegó al círculo de Escobar en 1983, después de una emboscada que casi termina con la vida del patrón en una carretera de Antioquia. Mientras los demás hombres huían, él se interpuso entre el fuego y su jefe, vaciando un cargador entero sin moverse un paso. Desde ese día, Escobar lo miró diferente. Vos no sos un guardaespaldas, le dijo, sos mi sombra. Y sí fue. Durante los años siguientes, Julián se convirtió en algo más que un protector. Era confidente, consejero y, cuando el patrón dudaba de todos, era el único que se quedaba. Le decían el Tigre porque nunca dormía más de 3 horas, siempre detrás de Escobar, siempre atento, siempre listo. Le había salvado la vida 47 veces. Según los registros internos del cartel, emboscadas, explosiones, traiciones, intentos de asesinato. En todas, Julián estuvo allí, pero lo que nadie imaginaba era que, con cada rescate, algo dentro de él comenzaba a romperse, porque en ese mundo, la lealtad era solo otra forma de morir despacio. Suscríbete para no perderte las historias que el poder intentó enterrar. Durante los primeros años, la relación entre Escobar y Julián era casi fraterna. El patrón confiaba en él incluso más que en sus propios hermanos. Cenaban juntos, viajaban juntos, y en las pocas noches de calma, Escobar hablaba de política, de su madre, de sus hijos. Julián escuchaba en silencio, sabiendo que su deber no era opinar, sino observar. En los círculos del cartel, todos sabían que tocar al guardaespaldas del patrón era firmar su propia sentencia, y sin embargo, detrás de esa lealtad absoluta, había algo que nadie veía, un código que Julián jamás rompió, ni siquiera frente al dinero o al miedo. Una noche de 1986, después de un atentado frustrado, Escobar le entregó una pistola bañada en oro. Esta es para que nunca dudes de quién sos, le dijo. El Tigre sonrió, pero no respondió. Esa pistola, años más tarde, sería encontrada junto a su cuerpo con el cargador vacío. Porque en el mundo del patrón, los regalos no eran premios, eran advertencias. A medida que el imperio de Escobar crecía, también lo hacía el peso sobre los hombros de su guardaespaldas. Cada día era una guerra y cada mirada sospechosa, una posible traición. Julián lo sabía, un solo error podía significar el fin de ambos, pero lo que no podía imaginar era que la mayor amenaza para el patrón no venía de sus enemigos, sino de dentro, de su propio círculo. Esa sería la primera vez que Julián dudaría de una orden, y cuando un hombre como él duda, el infierno se abre. Fue una mañana gris de 1987 cuando la muerte decidió ponerlos a prueba. Escobar debía viajar en un convoy de 3 camionetas desde Envigado hasta una finca en el Valle del Cauca, nada fuera de lo común. Excepto que el informante de Julián le había advertido, hay ojos en la montaña. El Tigre no dormía hacía 2 noches, revisó las rutas, cambió los vehículos, y obligó al patrón a viajar en el asiento trasero de una camioneta que nadie reconocería. A los 15 minutos de iniciado el trayecto, todo estalló, una explosión levantó la tierra y el humo cubrió el camino. Los árboles ardieron. El Tigre fue el primero en reaccionar, sacó a Escobar del vehículo, lo cubrió con su cuerpo y lo arrastró colina abajo mientras las balas llovían desde el bosque. 3 hombres del cartel murieron. Otros 2 fueron capturados. Escobar sobrevivió con apenas un rasguño. Cuando llegaron a un refugio improvisado, el patrón lo miró fijo, con esa mezcla de rabia y respeto que solo él sabía expresar. Te debo otra, dijo, encendiendo un cigarro. Julián, cubierto de sangre, respondió sin levantar la voz, me debe 46. Ese día, la lealtad del Tigre se convirtió en leyenda. Los hombres del cartel comenzaron a decir que era inmortal, que las balas lo esquivaban, que hasta la muerte le tenía miedo. Pero Julián sabía que no era así, porque cada vez que salvaba la vida del patrón, algo dentro de él se apagaba un poco más. Sabía que algún día no llegaría a tiempo y cuando ese día llegara, no habría redención, solo silencio. Después de aquella emboscada, Escobar ya no confiaba en nadie más que en Julián. Era su sombra literal, comía después de él, dormía cerca de su habitación y controlaba incluso la comida que le servían. Si a mí me matan, primero te matan a vos, le dijo Escobar una noche, y el Tigre solo asintió. Esa frase no era una broma, era un juramento. Durante los siguientes años, Julián evitó decenas de intentos de asesinato. Una vez desvió un coche bomba estacionado frente a la hacienda Nápoles minutos antes de que explotara. Otra vez, interceptó una llamada de un supuesto aliado que planeaba entregar al patrón a la policía. Cada acción suya mantenía vivo al hombre más peligroso del continente. Y sin embargo, cada victoria traía una nueva sombra. Los enemigos no eran solo externos. Dentro del cartel, el poder comenzaba a fracturarse. Algunos decían que Julián controlaba demasiado, que se había convertido en el segundo patrón. Otros lo temían porque sabía demasiado. Escobar, que no confiaba ni en su reflejo,
Comenzó a observarlo con una mezcla de gratitud y sospecha. Una madrugada, mientras revisaban la seguridad de una finca en Envigado, Julián escuchó al patrón decirle a un hombre: «Hasta la lealtad tiene fecha de vencimiento». Esa frase se le clavó en la mente. Por primera vez en años, sintió que la bala que llevaría su nombre ya estaba en camino. Solo era cuestión de tiempo, y aunque siguió protegiendo a Escobar con la misma precisión de siempre, su mirada ya no era la de un guardaespaldas, sino la de un hombre que espera su turno. Era 1989, el año en que Medellín se convirtió en una guerra abierta. Las bombas estallaban cada semana, los enemigos del patrón aparecían muertos en cualquier esquina y el país entero se hundía en miedo. Pero dentro del cartel, el peligro era otro, la desconfianza. Escobar empezaba a ver traidores en todas partes. Sus hombres más cercanos, los mismos que lo habían ayudado a construir el imperio, ahora eran observados día y noche, y Julián, el único que siempre había estado a su lado, comenzó a notar la mirada del patrón sobre él. Era distinta. No era la de un amigo, era la de un cazador. Una noche, mientras revisaban una nueva finca en Copacabana, Escobar le entregó a Julián un sobre cerrado. «Necesito que lo hagas mañana», le dijo. «Es una orden directa», Julián asintió. Pero cuando abrió el sobre en privado, sintió algo que jamás había sentido: miedo. Dentro había una fotografía, un hombre joven, de unos 25 años, con uniforme militar. En el reverso, solo 3 palabras escritas a mano: «El hijo de León». León era uno de los viejos hombres del patrón, un veterano del cartel que había caído hacía poco en una redada. El muchacho de la foto era su hijo. Escobar quería que Julián lo ejecutara como advertencia para todos los demás, pero el chico no era enemigo, no era infiltrado, ni siquiera parte del negocio. Era inocente. Por primera vez, Julián dudó. Y en ese mundo, dudar era tan peligroso como traicionar. Esa noche no durmió. Encendió un cigarro tras otro, escuchando el eco del viento que se colaba por las ventanas. En el escritorio, la foto del muchacho lo observaba como si supiera su destino. Julián recordó las palabras que el patrón solía repetir: «La lealtad no se pregunta, se demuestra». Pero, ¿hasta dónde podía llegar esa lealtad? ¿Hasta matar a un inocente? Durante años había creído que servía a un hombre con un propósito, aunque ese propósito fuera el poder o el miedo. Ahora entendía que solo servía al ego de un monstruo. Al amanecer, salió sin decir nada. En lugar de dirigirse al punto señalado en el sobre, fue al barrio donde vivía el muchacho. Lo observó desde lejos, jugaba fútbol con un grupo de niños, riendo, sin imaginar que la muerte lo buscaba. Julián guardó la pistola, respiró hondo y se marchó. No podía hacerlo, pero en el mundo del patrón, no cumplir una orden equivalía a firmar la propia sentencia. Esa misma tarde, Escobar lo llamó. «¿Todo bien con el trabajo?», preguntó con voz tranquila. «Sí, patrón», mintió Julián. Escobar no respondió, solo colgó, y en ese silencio, el tigre entendió que su suerte ya estaba echada. Desde ese momento comenzó a vivir como un hombre marcado. Sabía que el patrón descubriría la verdad y cuando lo hiciera, no habría lugar donde esconderse. La lealtad, su escudo durante años, ahora se había convertido en la soga que le apretaba el cuello. 2 días después, Julián sintió que algo había cambiado. El patrón ya no lo llamaba hermano ni tigre, solo usted. Era un detalle pequeño, pero en el mundo de Escobar las palabras eran advertencias. Durante una reunión en una de las fincas de Envigado, el patrón se acercó lentamente, con esa calma suya que siempre precedía al caos. «Dicen que el hijo de León no apareció», murmuró, encendiendo un cigarro. Julián tragó saliva. «No lo encontré, patrón». Escobar lo miró fijo, sin parpadear. «Vos siempre los encontrás». El silencio fue tan largo que el humo del cigarro se perdió entre ambos. Luego, Escobar sonrió, le dio una palmada en el hombro y se alejó. Pero el mensaje estaba claro, sabía la verdad. A partir de ese día, Julián se convirtió en un prisionero dentro del mismo imperio que había jurado proteger. Cada paso era observado, cada llamada interceptada. Los hombres que antes lo saludaban con respeto ahora evitaban su mirada. Y aunque Escobar no volvió a mencionarlo, el tigre comprendió que el patrón ya había dado la orden. Una noche, mientras revisaba el perímetro de la hacienda Nápoles, encontró un cadáver junto al portón. Era el muchacho de la foto. Tenía las manos atadas y un disparo en la cabeza. En el bolsillo, una nota escrita con tinta roja: «Nunca me desobedecás». Julián cayó de rodillas. No lloró, solo apretó los dientes y comprendió que su tiempo había terminado. A partir de ese momento, ya no trabajó por el patrón. Trabajó por sobrevivir. El tigre sabía que Escobar nunca lo mataría directamente. Era demasiado orgulloso para ensuciarse las manos con un hombre que lo había salvado tantas veces, pero también era demasiado calculador para dejarlo con vida. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: esperar. Esperar el golpe, el disparo, la traición. En el cartel, la paranoia crecía. Los enemigos se multiplicaban y los aliados desaparecían sin explicación. Julián seguía cumpliendo su papel, pero cada día se sentía más como un fantasma. Sabía que lo estaban vigilando, sabía que cada paso era observado por los mismos ojos que él alguna vez comandó, y aún así no huyó, no por valentía, sino por orgullo,
porque si algo había aprendido junto al patrón, era que en ese mundo el miedo se olía, y el que lo mostraba moría primero. Una noche, al regresar a su habitación, encontró su puerta entreabierta, el cenicero caído, las luces apagadas. Sobre la cama, un sobre blanco. Dentro, una sola frase: cuando el sol caiga, te busco. Era el lenguaje que usaban los hombres de Escobar para anunciar una ejecución. Julián se sirvió un trago, encendió un cigarro y esperó. No planeaba esconderse. Sabía que, si corría, lo cazarían. Y si se quedaba, al menos moriría de frente. Pasaron horas. El reloj marcó las 3 de la mañana. Y entonces, escuchó pasos. 5 hombres. El sonido de las armas al ser amartilladas. Julián respiró hondo, levantó su pistola dorada y murmuró para sí mismo: esta vez, me salvo solo. El primer disparo rompió el vidrio antes de que pudiera reaccionar. Julián rodó detrás del sofá, el cigarro aún encendido entre los dedos. 5 sombras irrumpieron en la habitación, gritando su nombre como si fuera un rito. El aire se llenó de polvo, fuego y traición. El tigre apuntó hacia la puerta y disparó 3 veces. 2 cuerpos cayeron. Los otros retrocedieron. Durante minutos, el silencio se mezcló con el olor metálico de la sangre. Julián respiraba con dificultad. Una bala le había rozado el hombro. Sabía que no saldría vivo, pero tampoco planeaba morir arrodillado. Se movía con la precisión de un cazador, aprovechando cada sombra, cada eco. Una vez más, estaba haciendo lo que siempre hizo: salvar al patrón. Solo que esta vez el patrón era el mismo. La habitación era una ruina. Las paredes, marcadas por los disparos, parecían cerrar el círculo de su historia. Entre el humo, vio la silueta de uno de los hombres que alguna vez llamó hermano. Lo siento, tigre, dijo el traidor antes de levantar su arma. Julián sonrió, herido, y respondió: no más que yo. El disparo resonó como un trueno. El traidor cayó. Y entonces, el tigre comprendió algo que nunca había querido admitir: la lealtad no se paga con gratitud, se paga con sangre. Cuando todo terminó, el suelo estaba cubierto de casquillos. 4 hombres yacían muertos. El tigre, sangrando, se apoyó contra la pared y miró el reloj. Las 4:17 am. El sol aún no había salido. Tenía unos minutos antes de que llegaran los refuerzos del cartel. Cargó su arma por última vez y salió al pasillo, tambaleándose entre los cuerpos. Afuera, la madrugada era un silencio pesado. Los grillos, el viento, el olor a pólvora y tierra húmeda. Encendió otro cigarro y observó el horizonte, sabiendo que cada respiración podía ser la última. Su mente volvió a Escobar: los años juntos, las risas, los disparos, las promesas vacías. Había salvado su vida 47 veces, y ahora entendía que ese número no significaba nada, porque en ese mundo los números no cuentan, solo las órdenes. Caminó hasta su coche, con el hombro empapado en sangre. Tenía una dirección escrita en un papel dentro del bolsillo: Hacienda Montecristo, una de las propiedades donde Escobar se escondía cuando todo se complicaba. Sabía que lo esperaban, sabía que iba hacia su propia tumba, pero también sabía que, si no lo hacía, moriría sin respuestas. Así que encendió el motor y condujo hacia el amanecer. Con una idea fija en la cabeza: no iba a morir sin mirar al patrón a los ojos por última vez. El camino hacia la Hacienda Montecristo era una herida abierta en la montaña. La neblina cubría todo, y el motor viejo del coche rugía como si también estuviera muriendo. Julián conducía sin rumbo exacto, con el brazo izquierdo presionando la herida y el derecho firme sobre el volante. Cada curva era una batalla contra el sueño, contra la sangre, contra el peso de los recuerdos. Sabía que lo esperaban, pero no tenía miedo. Solo cansancio, después de tantos años corriendo por otros. Por fin iba hacia su propio final. Cuando llegó, el amanecer apenas se filtraba entre las hojas. 2 hombres armados lo esperaban frente al portón. Le apuntaron sin decir palabra, pero no dispararon. Uno de ellos se comunicó por radio. El tigre está aquí, dijo. Del otro lado, silencio, y luego una orden: déjenlo pasar. El sonido del portón al abrirse fue como un eco de otro tiempo. Julián avanzó cojeando, hasta llegar a la casa principal. Allí estaba Escobar, sentado en el mismo sofá donde tantas veces habían planeado emboscadas, con un cigarro encendido y una mirada imposible de leer. Entre ellos, una mesa con 2 copas de aguardiente. Sabía que vendrías, dijo el patrón. Julián no respondió, solo se sentó frente a él. Por primera vez en muchos años, no eran guardaespaldas y jefe. Eran 2 hombres cansados, rodeados de fantasmas. Durante varios minutos, no se dijeron nada. El silencio entre ambos era más pesado que cualquier amenaza. Escobar bebió un sorbo, exhaló el humo y murmuró: siempre supe que tenías corazón, eso fue tu error. Julián lo miró con calma. Vos, patrón, nunca tuviste uno, ese fue el tuyo. Escobar sonrió apenas. No creas que esto me gusta, dijo. Pero en este negocio, si perdonas una desobediencia, mañana te matan todos. El tigre asintió. Entonces hace lo que tengas que hacer. Quitó la pistola dorada, la puso sobre la mesa y empujó el arma hacia él. Te la regalé para que te protegieras, no para que me apuntes, dijo Escobar, apagando su cigarro. Cumplí mi parte. Patrón, te protegí 47 veces. Hoy no puedo salvarte de vos mismo.
El patrón lo observó en silencio, con los ojos enrojecidos por el humo o quizá por algo más profundo. Después de un largo instante, se puso de pie, caminó detrás de Julián y apoyó una mano en su hombro. Te voy a recordar, tigre, porque vos sí fuiste leal, y por eso no puedo dejarte vivir. El disparo resonó seco, sin eco. El tigre cayó hacia adelante, con la mirada fija en la mesa. El cigarro seguía encendido, consumiéndose lentamente, igual que él. Escobar se quedó allí, mirándolo en silencio. Luego levantó la pistola dorada y la guardó en su cinturón. Nadie más en la habitación habló. Nadie lloró. Solo el humo del cigarro se elevó como una oración muda hacia el techo. La muerte de Julián Castaño fue reportada como un accidente. Los noticieros hablaron de un enfrentamiento con la policía en una carretera de Antioquia. Nadie mencionó la hacienda, Montecristo. Nadie habló de la bala en la nuca ni de la pistola dorada desaparecida. El cuerpo fue enterrado en una fosa sin nombre, junto a otros 3 hombres del cartel que murieron esa misma semana. Solo los más cercanos sabían la verdad y ninguno se atrevió a repetirla. En los meses siguientes, Escobar convirtió su muerte en un mito. Contaba que el tigre había caído protegiéndolo durante una emboscada, que murió gritando su nombre, que fue un hombre de honor hasta el final. Los nuevos reclutas escuchaban la historia y la repetían como un rezo, sin saber que era una mentira más del patrón. Porque en el mundo del cartel, los héroes no nacen, se fabrican. La figura del tigre se volvió un ejemplo de lealtad para los que venían después. Su nombre era pronunciado en voz baja, como si todavía vigilara desde las sombras. Escobar mandó construir una pequeña cruz cerca de una de sus fincas. Nadie sabía quién estaba enterrado allí, pero todos dejaban flores. Era su manera de mantener la culpa bajo tierra, junto con el único hombre que alguna vez le dijo que no. Años más tarde, cuando el imperio de Escobar comenzó a derrumbarse, uno de los ex sicarios del cartel rompió el silencio. Su nombre era Ramiro Gómez, y en una entrevista para un periódico local dijo algo que pocos se atrevieron a creer. El tigre no murió en un enfrentamiento, afirmó. Lo mató el patrón. Lo mató porque le mostró que, hasta el diablo puede tener conciencia. Las palabras de Ramiro pasaron casi desapercibidas. El país estaba cansado de historias de muerte. Pero entre los hombres viejos del cartel, ese testimonio corrió como fuego. Algunos decían que Escobar mandó silenciar al periodista que lo publicó. Otros juraban que él mismo fue quien escribió la nota, para exorcizar su propio remordimiento. Lo cierto es que, después de esa declaración, comenzaron a circular rumores. Una grabación perdida, un casete con la voz del propio Escobar diciendo: al tigre no lo maté yo, solo le quité el peso de seguir viviendo. Nadie supo si esa cinta existía o no, pero en los barrios, en las cárceles y entre los sobrevivientes, el nombre del guardaespaldas volvió a resonar. Ya no como mito, sino como advertencia, porque en esa historia, la lealtad no fue virtud, fue condena, y el tigre no murió traicionando a su patrón, murió por atreverse a recordar que aún era humano. Cuando Pablo Escobar cayó abatido sobre aquel tejado de Medellín en diciembre de 1993, muchos creyeron que todo había terminado. La prensa celebró el fin del narcoterrorismo. El gobierno habló de justicia y el pueblo respiró, aunque fuera por unos días, la ilusión de la paz. Pero entre los que habían vivido bajo su sombra, la muerte del patrón no trajo alivio, sino vacío, porque sabían que el monstruo podía morir, pero las heridas que dejó no. Durante el saqueo de sus propiedades, los agentes encontraron cientos de objetos personales, relojes, armas, fotos familiares, cartas sin enviar. Y dentro de una vieja caja metálica, escondida en el fondo de un armario, hallaron una pequeña fotografía en blanco y negro. En ella, Escobar aparecía joven, de pie junto a un hombre robusto de mirada firme, Julián Castaño, el tigre. En el reverso, escrito con tinta desvaída, una frase estremecedora: mi última lealtad. Nadie supo si era una confesión, una disculpa o un recuerdo guardado por culpa. Pero esa imagen se convirtió en un símbolo entre los que conocían la historia real. El hombre que había salvado al patrón 47 veces había muerto por una sola orden. Con el paso de los años, su nombre fue olvidado en los titulares, borrado de los registros y reemplazado por nuevos mitos. Sin embargo, entre los sobrevivientes del cartel, su figura seguía viva. En los bares de Medellín, los hombres mayores aún brindaban por él, murmurando frases como plegarias por el tigre, que murió siendo leal. Porque en un mundo construido sobre la traición, ser recordado por la lealtad ya era una forma de inmortalidad. En 2019, un periodista llamado Héctor Ramírez decidió reabrir el caso. Había escuchado hablar de la foto de la cruz anónima en una de las antiguas fincas del cartel, y del supuesto casete que nunca apareció. Durante meses, Ramírez viajó por Antioquia entrevistando a ex sicarios, campesinos y familiares de los desaparecidos. Lo que encontró fue una historia dividida entre el miedo y la memoria. Los testigos hablaban del tigre con una mezcla de respeto y culpa. Algunos lo describían como un hombre violento pero justo, otros como alguien que había intentado detener a Escobar cuando ya era imposible hacerlo. Uno de ellos, un ex conductor del cartel, le dijo algo que quedó grabado en la mente del periodista: el tigre no fue un sicario,
fue la conciencia que el patrón no podía matar hasta que lo hizo. Héctor comenzó a escribir un reportaje, titulado El hombre que salvó al diablo. En sus notas, afirmaba que el mito de Julián había sido manipulado para mantener viva la obediencia dentro del cartel. Su historia se usaba como advertencia, la lealtad no era virtud, era sentencia. Antes de publicar, el periodista recibió amenazas. Le dijeron que dejara el tema, que el pasado debía quedarse enterrado, pero él no se detuvo. El 7 de agosto de ese año, desapareció. Su coche fue encontrado a la orilla de una carretera, vacío, con una grabadora en el asiento del copiloto. En la cinta, solo una voz susurraba: algunos secretos no matan por lo que revelan, sino por lo que hacen recordar. Desde entonces, nadie volvió a hablar del caso del tigre en los medios, pero en las calles, en las historias contadas en voz baja, su nombre volvió a cobrar vida, porque los muertos del patrón no mueren del todo. Hoy, más de 3 décadas después, el nombre de Julián Castaño, el tigre, sigue siendo un susurro entre quienes aún recuerdan los días en que Medellín olía a pólvora y miedo. Los que vivieron esa época dicen que, a veces, cuando cae la noche sobre las montañas, se escuchan disparos lejanos. Otros aseguran que es solo el eco del pasado, que las montañas también guardan memoria. En 2022, un grupo de exploradores urbanos ingresó a una de las antiguas fincas abandonadas de Escobar. Entre los escombros, encontraron una habitación sellada con cemento. Dentro había un escritorio cubierto de polvo, una botella de aguardiente vacía y un cigarro a medio consumir. Y sobre la mesa, una pistola dorada, la misma que, según la leyenda, Escobar había regalado al tigre. El hallazgo nunca fue confirmado oficialmente. El gobierno negó haber intervenido y los exploradores desaparecieron de las redes pocas semanas después, pero las fotos circularon por foros clandestinos, alimentando la idea de que la historia no estaba del todo enterrada. Algunos decían que el arma tenía una inscripción: para quien me salvó del fuego. Otros juraban que era falsa, una réplica más del mito, pero los que conocían la verdad preferían no hablar, porque en Colombia, las historias del patrón no terminan cuando mueren los hombres, terminan cuando se olvida su nombre. Y el del tigre, de alguna manera, sigue vivo no en los libros, sino en el miedo, en el respeto, en las sombras que aún respiran su lealtad. Dicen que todo hombre deja 2 muertes, la del cuerpo y la del recuerdo. El cuerpo de Julián Castaño desapareció sin tumba ni flores, pero su recuerdo ese sigue de pie. Entre los murmullos de quienes aún creen que la lealtad tiene un precio demasiado alto, algunos dicen que fue el último hombre bueno en un infierno sin salida, otros, que simplemente fue otro soldado del miedo. Pero en lo que todos coinciden es en una cosa: si Escobar llegó a vivir tanto tiempo, fue por él. Y si su final llegó tan pronto, también fue por él. El tigre no buscó redención, no dejó cartas ni confesiones, solo dejó una historia que nadie quiso contar, porque recordarla era mirar de nuevo los ojos del patrón y ver en ellos el reflejo de uno mismo. Cada vez que alguien menciona su nombre, una vieja verdad vuelve a resonar en el mundo del patrón. La lealtad no te salva, te condena. Aunque los años pasen y las fincas se derrumben, hay algo que no muere: la sensación de que, en algún lugar de Antioquia, un hombre sigue de pie, vigilando las sombras, protegiendo un fantasma que ya no existe, porque el tigre no fue solo el guardaespaldas del patrón, fue su espejo, y en ese reflejo, los dos terminaron destruyéndose. Suscríbete para descubrir las historias que el poder intentó borrar. Cada semana, una nueva verdad. Cada historia, una herida más que aún sangra en silencio.